estudiado anteriormente, en el derecho romano el ius fue utilizado tanto para referirse al derecho objetivo como al subjetivo. El derecho subjetivo, a su vez, se clasifica en el derecho absoluto y relativo, mientras que el derecho absoluto faculta la conducta propia y el derecho relativo faculta la conducta ajena. Ahora bien, si el derecho absoluto autoriza la conducta de su titular sobre la cosa, estamos complementando el derecho real, así como el caso del derecho de la propiedad. El derecho de propiedad es el que otorga las facultades más amplias que una persona puede tener sobre una cosa, pero también tenemos los derechos reales sobre la cosa ajena. Esto en derechos reales sobre una cosa que pertenece a otro, que es el iura in re aliena, como la servidumbre, la énfasis, la superficie, que otorgan las facultades más limitadas, y finalmente los derechos reales de garantía, esto es, prenda e hipoteca, a lo que nos faculta el tener de otra persona a pedir su posesión para garantizar el pago de una deuda anterior. Asimismo, es importante mencionar que en el derecho romano pre-Justineo no se encontró diferencia terminológica. Pictus, prenda o hipoteca son dos términos con el mismo, la diferencia es que el sonido de las palabras es diferente para designar las diferencias entre los derechos, el real y la garantía, como un desposamiento y otro, sin que se utilicen respectivamente los términos pictus contrato y pictus convenio, que fue hasta la época del bizantismo. A continuación, mis compañeros y yo, quienes conformamos el equipo 3, expondremos más a fondo lo que refiere a la garantía real de prenda. Iniciaremos con preguntas como ¿qué es prenda? ¿Por qué surge? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuál es su objetivo? Sus causas, sus consecuencias y en qué circunstancias podemos decir que esta está escrita. Mi nombre es Luciana y les hablaré sobre el concepto de prenda. La prenda pignus datum es un derecho real constituido por el deudor pignorante a favor del acreedor pignoraticio sobre una cosa propia o de un tercero, con el consentimiento trascendiéndose además la posesión de la misma como garantía del cumplimiento de la obligación. Es decir, la prenda consiste en un contrato por el cual el deudor entrega al acreedor la posesión de una cosa propia o de un tercero, con un consentimiento para garantizar su obligación, acordando que será restituida una vez cumplida la obligación de la garantía, o lo que es mismo, una vez extinguida la deuda. No es necesario que el deudor sea propietario de la prenda, pues no transfiere la propiedad de la cosa. Una vez que hemos definido prenda, mi compañera Cristina profundizará en cómo nace la necesidad de este contrato y cómo fue evolucionando. Muchas gracias, Luciana. Mi nombre es Cristina y para adentrarnos un poco más dentro de este tema, yo les voy a explicar un poco de historia y sus antecedentes. La prenda surge dentro de los sistemas sociales como un verdadero guardián ante la incertidumbre e inseguridad del cumplimiento de las obligaciones contraídas por una de las partes en un acto jurídico que persigue fines de naturaleza económica. En ese entonces existían las garantías personales y las garantías reales. Las primeras eran de mayor antigüedad, pero tenían una menor eficacia, por lo que podemos decir que la prenda y la hipoteca protegían la posición del acreedor mucho mejor que una fianza personal. Nos dice el doctor Eugenio Petit Porte que en el derecho romano originariamente el acreedor que tenía el deseo de tener una garantía real debía exigir retener la propiedad de un bien del deudor mientras ocurría el crédito o mientras estaba vigente. A esto se le llama fiducia cum creditae. O también compraba por un sestercio un objeto valioso del deudor, el cual, al cumplir su deuda, estaba obligado el acreedor a devolver el objeto por el mismo precio. También podía pactarse que el deudor ofreciera pagar la deuda más los intereses que se generaban. El contrato celebrado en estos términos no era un contrato de prenda, ya que había transmisión de propiedad sujeta a un pacto de retroventa.
El efecto de tal promesa de retroventa solía introducirse en la venta por un pacto fiduciae, el cual facultaba al deudor a exigir la retroventa una vez cumplida su obligación mediante el actio fiduciae, realizándose así una operación de garantía. Sin embargo, la fiducia cum creditoe, aunque ofrecía plena garantía al acreedor, resultaba peligrosa para el deudor, ya que el acreedor, al tener la propiedad del objeto o bien, podía venderla ya sea de mala fe o por descuido, dejándole al deudor únicamente un derecho personal contra el acreedor y no un derecho real contra el objeto en cuestión. Más tarde, esta situación del deudor cambia al introducirse ahora sí la figura de la prenda posesoria, en donde ya no se transmitía la propiedad, sino únicamente la posesión. En consecuencia, el acreedor que vendiera el bien que tenía en posesión en razón de la prenda era jurídicamente ineficaz, ya que el deudor aún conservaba el derecho real de exigir a terceros que hubieran comprado el bien al acreedor. Los derechos del acreedor consistían entonces en pedir la posesión de los bienes dados en garantía al deudor, y en caso de incumplimiento, el acreedor podía vender el bien, quedándose con lo que importaba por el crédito y regresando al deudor el excedente. También podía pactarse la transmisión de la propiedad de dicho bien en caso de incumplimiento. Sin embargo, el contrato de prenda tampoco resultó perfecto. Y ante diversas problemáticas que surgieron y que más adelante veremos, se empezó a concebir la idea de de tener una garantía real sin transmitir la propiedad o incluso la posesión del bien, pero otorgándole al acreedor que en caso de incumplimiento ahora sí podía exigir la entrega de este bien. Es así como nace la figura que todos conocemos ahora y que lleva el nombre griego de hipoteca. Una vez que hemos visualizado la posición histórica de la prenda dentro del derecho romano, es importante que ahora nos enfoquemos en las cualidades y problemáticas que surgieron a lo largo del tiempo que se utilizó esta figura de prenda, por lo que mi compañero Ignacio nos va a ayudar explicando cuáles son las consecuencias y cualidades o características que tiene la prenda. Tal como lo comenta Cristina, es importante que entendamos la caracterización a la figura de la prenda en el derecho romano para poder entender su naturaleza. Podemos definir que la prenda tiene las siguientes características. Es accesoría del crédito que garantiza. Si este se extingue, también se extingue la prenda. Es indivisible. Si la deuda se extingue, parcialmente la prenda subsiste para garantizar el saldo. La prenda permite garantizar obligaciones surgidas de cualquier contrato, obligaciones naturales, como así también sujetas a condición o plazo. Si bien la prenda se extingue cuando el deudor hace el pago al acreedor, el emperador Gordiano dispuso que subsistiera para garantizar otros créditos que tuviera el deudor con el mismo acreedor. Ahora bien, como lo mencionó mi compañera, al uso de la figura prendaria tiene varios efectos que analizaremos a continuación. La seguridad para el acreedor era que la cosa estaba en su poder, el deudor no podía distraerla. La protección que goza el acreedor es la siguiente. Por una parte, el indirecto, es decir, cuando el acreedor oponía o copar la cosa ignorada en caso de falta de pago, creándose a su vez un pretor llamado Servius, del Actio Serviana, que permitía al acreedor en estas circunstancias reclamar los bienes a cualquier tercero. Por otra parte, si el deudor paga, goza del Actio Ignoraticia, directa para existir la devolución de la cosa. Si el deudor no paga en el contrato de la prenda, podrían incluirse pactos convenidos, que podrían consistir en el pacto anticrético, que autoriza al acreedor a utilizar los objetos dados en la prenda renunciando a los intereses, mediante la cual el acreedor quedaba autorizado a quedarse con la cosa dada en la prenda ante el incumplimiento de la obligación. Como la utilización de este pacto dio lugar a abusos, fue prohibido en Constantino. Pacto del vendedo, autorizado al acreedor a vender el pigmus ante el incumplimiento del deudor. Primeramente, este pacto debió incluirse expresamente, pero más adelante se lo sobreentendió como el tácito. Si de la venta resultase el sobrante, debía ser devuelto al deudor si no apareciera ningún comprador. Una constitución de Alejandro Severo permitía recurrir al emperador para solicitar que otorgue el dominio de Pignus. Justiniano,
fijó un procedimiento especial para este caso. Se debía proceder a intimar al deudor pasados de 2 años para que se abandonara la deuda. Luego se fijaba justamente o judicialmente en un nuevo plazo para el pago y en caso de no verificarse en el mismo o encontrarse ausente, el deudor se concedía de la propiedad de las cosas, lo cual, como ya vimos, trajo algunas controversias. Bueno, hasta aquí podemos decir que ya sabemos qué es la prenda, cómo surgió, qué elementos se distinguían y cuáles son sus consecuencias dentro del derecho romano. Finalmente, mi compañero Omar se ocupará de explicar bajo qué elementos daban lugar al inicio de los hechos y obligaciones en la garantía de la prenda y en qué circunstancias se podía decir que la garantía quedaba extinta. Muchas gracias. Gracias, compañero Ignacio. Como bien sabemos, la garantía real de la prenda se da en razón primero a una deuda y la prenda se da como garantía del pago de la misma. Sin embargo, es importante saber cómo inician y hasta dónde terminan los derechos y obligaciones de ambas partes. En la garantía real, aquí expuesta. Empezaremos viendo que la prenda no solo nace de una obligación adquirida voluntariamente, como es en el caso del contrato, sino que además se podían constituir por testamentos, decisión judicial o por ley en la forma directa, como es el caso de las obligaciones que el pupilo tiene sobre los bienes. Por el pago de la deuda garantizada. Sin embargo, el pago parcial no extingue parcialmente el derecho a la garantía, ya que, como ya lo hemos visto, los derechos de prenda son individuales. Si el objeto de estos derechos se divide, no se fraccionan los mismos derechos reales de la garantía. Y por el contrario, si de la deuda en cuestión se liquida una parte, por el derecho de prenda o hipoteca subsiste en garantía del saldo de la deuda. Recordemos además que en derecho romano el derecho real de la garantía puede sobrevivir a la extinción de la deuda garantizada en caso del pingus gordianum, que no es otra cosa que una vez extinguida la prenda por el cumplimiento de la obligación garantizada, el acreedor podrá retener la posición de las cosas que le fue pignorada en garantía del cumplimiento de otra deuda del mismo deudor, por renuncia, la cual no implica la renuncia al crédito mismo. Por pérdida de la prenda, en cuyo caso la deuda garantizada conserva desde luego su validez. Por la venta de la prenda en ejercicio del ius vendendi del acreedor, aun cuando el producto de la venta no alcanzará el importe necesario para satisfacer al acreedor o los acreedores hipotecarios de rango inferior. Por prescripción extintiva, el derecho estaba destinado a la vida limitada y el tiempo sirve de medida del hecho exterminador, es decir, una vez transcurrido un tiempo determinado al acreedor. Para concluir el tema, mi compañera Brenda resaltará los puntos más importantes. Buenas tardes, Brenda Gómez. Voy a hacer un resumen a lo que expusieron mis compañeros, explicando lo que es la prenda. Es pignus datum. Es el derecho real constituido por el deudor pignorante a favor del acreedor pignoraticio sobre una cosa propia o de un tercero con su consentimiento, transmitiéndole además la posesión de la misma como garantía del cumplimiento de la obligación. La transmisión de la posesión de la cosa pignorada al acreedor es también requisito de la prenda en el artículo 1863 del Código Civil Español. La actio pignoraticia es el deudor pignorante tiene la actio pignoraticia para reclamar la cosa pignorada de manos del acreedor, una vez cumplida la obligación asegurada. De la palabra latina pignus derivan en castellano la forma culta pignorar, pignoración, y la vulgar empeñar, empeño. El contrato de prenda. La prenda es un contrato real bilateral imperfecto por el cual un deudor entrega a su acreedor la posesión de una cosa propia o de un tercero con su consentimiento para garantizar su obligación, acordando que la será restituida una vez cumplida la obligación garantizada, a lo que es lo mismo una extinguida la deuda. ¿Qué tipo de obligaciones puede garantizar la prenda? Tiene como punto número 1 obligaciones de dar, hacer y no hacer. Punto número 2 obligaciones civiles. Punto número 3 obligaciones presentes y futuras siempre y cuando se pacte la cuantía y el plazo en el contrato. ¿Cuáles son las principales características de la prenda? Tenemos como número 1 recae sobre bienes muebles, incluidas las cosas corporales, muebles y los derechos de crédito de inmuebles.
Punto número 2. La prenda es indivisible. El bien dado en prenda garantiza que se cumpla con la obligación. Punto número 3. Es un contrato accesorio, pues la cosa dada en prenda es garantía de la obligación principal, la que dio origen al contrato de prenda.